Medios UDEC. Llega agosto y comienza un nuevo capítulo de Medios UDEC a través de las pantallas de TVU, también de la Radio Universidad de Concepción, de Diario Concepción y La Discusión. Les invitamos a acompañarnos en este programa donde vamos a hablar de diversas temáticas. El día de hoy conversaremos con nuestro panel sobre los siguientes temas. Aquí está entonces lo que vamos a abordar en este Medios UDEC. La pobreza llega a niveles, ¿cierto?, bastante positivos. Hay una fuerte baja en la medición que realiza nuestro país. ¿A qué se atribuye? Lo vamos a detallar en breve. ¿Cuándo va a tener Chile pensiones dignas? La agenda legislativa de esta semana está enfocada en estos temas económicos y obviamente la reforma previsional también va a ser temática de esta noche. Y la crisis de la basura, problema de hoy, de mañana, una realidad que no solamente enfrenta a nuestra región, sino diversas ciudades del país en donde hay que hacer grandes recorridos, recorrer muchas distancias para poder llevar esos desechos. ¿Todavía le llamamos desechos o le podemos dar una nueva vida? Vamos a abordarlo en el segundo bloque con un invitado. Ya está listo nuestro panel, la directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción y directora de Diario Concepción, Tabita Moreno. Buenas noches, Tabita, ¿cómo te va? Buenas noches, Edgardo, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches al panel y buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de TVU en este nuevo programa de Medios UDEC, los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción. También está con nosotros la directora de la Radio Universidad de Concepción, Paz Moraga. Paz, muy buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, Tabita, Jorge. Bienvenido y bienvenida a todo este nuevo episodio donde vamos a conversar de temas que están así, pero en llamas. Que se han tomado la agenda pública y la agenda legislativa también. Está con nosotros Jorge Enríquez, editor general de Diario Concepción. Jorge, buenas noches. Hola, Carlos. Hola, colegas y bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia de Medios UDEC. Encantado de poder comentar los temas candentes de la semana en este programa. Bueno, el día de hoy no nos acompaña Francisco Martinich, director de La Discusión, pero también vamos a abordar la arista de Ñuble porque lamentablemente es protagonista también, al menos en el primer tema que tiene que ver con la CACEN, con esta encuesta, siempre además cuestionada, encuesta de caracterización socioeconómica nacional que ha dejado una buena noticia, se lleva a los titulares, pero hay que hacer también la bajada. La pobreza en Chile llega a su menor nivel histórico de un 10,7% el año 2020, bajó a un 6,5%. Ahora, hay también distintos tipos de pobreza, niveles de pobreza. Es un análisis bien profundo que nosotros vamos a tratar de abrir en un debate, ¿cierto, Jorge? Con algunos indicadores, con algunas cifras que nos ha dejado esta CACEN. Así es, Galo. Bueno, esta última encuesta CACEN fue oficializada la semana pasada, a fines de la semana pasada, y entregó, como tú dices, algunos datos que son de interés, sobre todo para la aplicación de políticas públicas vinculadas a un sector vulnerable del país. Como tú señalabas, marcó un 6,5% de pobreza por ingresos a nivel de país, una disminución. Eso quiere decir que alrededor de esta disminución este 6,5% de personas que está en el ítem de pobreza por ingresos es de 1.292.521 personas. Esto representa un descenso de un 10,7% que había en 2020. Y también del 8,5% que hubo en 2017. Recordemos que en este ítem también tenemos una pandemia entre el 2020 y el 2023, que ya salimos el año pasado. Pero que sin embargo también marca un poco esta medición específicamente. Pero alguien pudiese pensar que la pandemia debería haber agudizado el problema, sin embargo la cifra es más positiva que negativa. Claro, hay algunos que explican y plantean la idea de que como se trata de una medición solamente de los ingresos, todos estos bonos que se plantearon durante la pandemia, el bono, el IFE laboral, el tema de también el 10%, los retiros. Sí, los retiros, hay
ayudaron justamente a que este monto, digamos, de la pobreza o este porcentaje de pobreza por ingreso disminuyera. Claro, porque la línea pasó de 174.131 pesos por adulto, eso en noviembre del año 2020, a 216.849 al mismo periodo de 2022. Precisamente. Ahora, otro dato, pasando al tema de la pobreza extrema, se plantea en los resultados del 2022 que hay un 2% de la población que está en pobreza extrema a nivel país. 4,3 hubo en 2020, también hay una baja. 2,3 el 2017. También en el tema de la pobreza multidimensional, que es la que mide varios factores, digamos, educación, salud, entre otros, también hay una baja. El 2017 se planteaba un 20,3% de la población bajo pobreza multidimensional, y hoy día tenemos un 16,9% 2022. Quizás sería interesante analizar esa pobreza multidimensional, porque los números son fríos, nos muestran una arista, pero hoy sabemos que hay muchos otros factores que pueden influir, Tabita. Sí, así es. De hecho, en esto de la pobreza multidimensional, quizás es importante hablar de las brechas que aún existen, sobre todo las brechas entre lo rural y lo urbano, y justamente entre la población rural se duplica la pobreza multidimensional. Entonces, existe todavía una diferencia muy importante entre las zonas rurales del país y las zonas urbanas. Justamente es una de las razones que colocan en esta medición a la región de Ñuble como la región más pobre del país. Sí, la región de Ñuble con un 12,1%, tal como lo dice Tabita, luego la Araucanía con un 11,6%, Tarapacá en el norte de Chile con un 11%, Arica y Parinacota también en el norte con un 9,2%. Cifras, al menos para Ñuble, una región nueva, ¿cierto?, que son bastante negativas y que al parecer todavía arrastra un poco de esta división de Biobío, Paz. Sí, son bastante negativas, deja la Araucanía en el segundo lugar, Eterna región en el primer lugar, con el tema de la pobreza. A mí me gustaría, hay una cifra que a mí me llama la atención, que tiene que ver con lo de la extrema pobreza antes de hablar de Ñuble, porque entre el 2017 y el 2022 la cifra no varió mucho. Entonces ahí no hay tanta disminución de la extrema pobreza y tenemos un total de 397.963 personas que están en esa situación, una cifra que es bastante lamentable, digamos, a pesar de la disminución que tenemos desde el 2017 como registra esta encuesta, pero estamos hablando de un número de casi 400.000 compatriotas que están viviendo en esa situación. Ahora, hablando del tema de Ñuble, el diario La Discusión publicó el viernes 28 de julio recién pasado, publicó una editorial donde explica un poco por qué Ñuble se encuentra con este 12% y fracción, y tiene que ver un poco con la baja diversificación de la matriz productiva que tiene la región, que sería como el factor determinante para este resultado, porque la brecha laboral proviene principalmente de las dos ramas que concentran la mayor fuerza laboral de la región. Pero también está ligado al análisis de un problema ya también interregional, porque también exhibe que los salarios de los trabajadores de Ñuble respecto al resto del país se suma además al rezago salarial que se observa en las provincias de Itata y Punilla respecto de Yillín, que incluye a la comuna de Chillán y que concentra el 70% de la población. Entonces hay una realidad que está en la región que es muy diferente al resto del país, que los afecta de manera directa, pero yo creo que lo principal tiene que ver con esta poca diversificación efectivamente productiva que dice este editorial publicado el 28 de julio y que está afectando a la región de Ñuble, y claramente se van a tener que tomar medidas, como por ejemplo el Distrito de Innovación, donde está involucrada la Universidad de Concepción. Sí, y donde vamos a estar contando detalles también la próxima semana. El Ñuble está en pleno desarrollo de la estrategia regional, además, cumpliendo 5 años. Entonces es el momento clave para ver si las políticas públicas están impactando o no. Al parecer no. Y eso es un poco también lo que a algunos analistas les causa un poco de temor, que al tener esta cifra, que en el titular es positiva, ¿cierto?, las políticas públicas se
se sigan desarrollando de la misma manera y apuntando a las áreas, ¿cierto?, que parece que son las prioritarias. Sin embargo, sabemos que los resultados van desfasados. Esto es una medición ya que tiene sus meses que han corrido. Está todo el escándalo de los dineros públicos, está en tela de juicio también esto de la asignación descentralizada y la toma de decisiones de cada uno de los territorios. Entonces, de una u otra manera también se va a impactar aquello, Jorge. O sea, de partida también hay que ver que ya no vamos a tener estos bonos, tal vez para una próxima encuesta, digamos. Ahora hay que ver cómo se enfrenta el tema de la pobreza con estrategias distintas, también vinculadas obviamente a lo que tiene que ver con el crecimiento del país. Las perspectivas de crecimiento no están siendo buenas, eso hay que tenerlo presente. Y es clave también para a futuro considerar qué se puede hacer, qué estrategias se pueden tomar para apuntar a mejorar las cifras en esta materia. O sea, políticas públicas a largo plazo y no dependiendo de la coyuntura. Por supuesto. Y lo otro que, claro, como es un tema que vamos a tocar, el pacto fiscal, que es un tema que también va a tocar el programa, también va a ser clave a futuro, digamos, para ver cómo se resuelve el problema de la pobreza en Chile, digamos. Sí, esta encuesta de caracterización socioeconómica nacional, importante decir que es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y uno de los objetivos, ¿cierto?, es disponer de esta información para evaluar el impacto de la política social, o sea, estimar la cobertura, la focalización y la distribución del gasto fiscal, todo lo que nosotros, ¿cierto?, le entregamos al Estado con nuestros impuestos y luego se divide también para aportar al desarrollo del país, los distintos programas sociales de alcance nacional entre los hogares, de acuerdo al nivel de ingreso, y evaluar el impacto, ¿cierto?, de este gasto en los hogares y también en la distribución del mismo. Y en esa distribución es donde siempre aparecen también los extremos, como tú lo señalabas, Tabita. Entonces, no sé qué tan representativa puede llegar a ser esta cifra, más que quedarnos con el titular y no verlo de fondo, definitivamente. Bueno, ya hemos visto o hemos leído de algunos cuestionamientos a la metodología del estudio. Debemos considerar que esta encuesta incluye la aplicación del instrumento a más de 72.000 hogares en Chile, en todo el país, a cargo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, pero ha tenido cuestionamientos de distintas áreas o de universidades o de investigadores específicamente en términos de qué tan representativas son esos hogares en relación al país en general. Por eso se cuestionan algunos resultados, pero obviamente es un análisis mucho más profundo que hay que realizar y que hay que seguir discutiendo y conversando a partir de los datos que arrojaron los resultados de este instrumento. Desde la década del 90 o del año 1990 que se realiza bianual o trianual, la penúltima fue la CACEN en pandemia, año 2020, realidad totalmente distinta, alterada por lo que sabemos. CACEN 2022, que es la que estamos analizando, quizás la del 2024, 2025, ya podría entregarnos unas luces de hacia dónde va el país en esta materia. Sí, perdón, solo agregar a lo que tú señalas, Edgardo, que esta se compara con la de 2017, justamente para no considerar los cambios que produjo todo el encierro, la pandemia y las medidas de confinamiento particularmente. Claro, por eso era importante destacar, por ejemplo, la extrema pobreza, que el cambio entre 2017 y 2022 no ha sido sustantivo. Y yo creo que es importante, lo mencionabas tú, Edgardo, el tema de lo que se hace con estos resultados, porque finalmente la CACEN es una herramienta efectivamente para tomar decisiones. El tema es que, como hay algunos cuestionamientos, igual nos tenemos que preguntar si efectivamente se van a tomar decisiones y se van a seguir tomando las mismas políticas públicas, siguiendo bajo esa misma planificación, porque los resultados que estamos viendo efectivamente son positivos, o se va a hacer, y esperamos que se haga un análisis muchísimo más profundo, que digamos que los cambios nos hagan ver en una próxima CACEN 2024, cuando tengamos los resultados de este año, que sean tan positivos como los que se han entregado, que se vea que es algo sistémico. Claro, y que se vea en la CACEN y que se vea también como en la percepción ciudadana, ¿cierto? Porque dentro de los desafíos se señala, por ejemplo, la ruralidad, que ya lo comentábamos, Ñuble, el caso más extremo, las niñeces, lo que pasa también en esta pobreza multisistémica, el acceso a la salud, a la educación, sobre todo, la baja que ha tenido la educación pública, por ejemplo, las mujeres siempre impactadas
jubiladas, también en el ámbito de las pensiones, ya lo vamos a tocar, y sobre todo también en los migrantes, porque esto de ver a personas en situación calle, ¿cierto? Migrantes en búsqueda de oportunidades laborales, entonces hay una percepción de que el titular dice bajó la pobreza, pero es lo que yo veo cuando voy al centro de la ciudad, es lo que se ve en los sectores más periféricos, es como esta sensación de seguridad o inseguridad versus esta sensación también de pobreza o extrema pobreza, ¿cierto? Que también tenemos. El presidente realizó una cadena el día de hoy por el pacto fiscal, esto tiene varias aristas, hay 6 ejes que vamos a detallar. Decíamos que el ámbito económico o la agenda legislativa va a estar relacionada a este tema, a la reforma previsional. El ámbito económico hace rato ya que es una prioridad también en nuestro país a propósito de todos los índices que estamos día a día recibiendo, escuchando, leyendo. Tabita, ¿de qué se trata este pacto fiscal? Sí, quizás un poco antes de especificar de qué se trata el pacto fiscal, recordar a las audiencias que lo que está tratando de hacer el gobierno es insistir en el proyecto de reforma tributaria ante el Senado, recordando que la idea de legislar fue rechazada por la Cámara de Diputados hace ya unos meses, en marzo pasado específicamente. Entonces el gobierno ha estado trabajando en esta propuesta de pacto fiscal que consiste básicamente en un acuerdo entre los empresarios, entre congresistas y entre el gobierno, con el propósito de sacar adelante justamente esta agenda que incluye las reformas tributarias y que incluye al menos tópicos como las materias tributarias, mecanismos para impulsar el crecimiento, para impulsar la innovación, la productividad, una agenda de modernización del Estado y además propuestas concretas para aumentar la recaudación del fisco, en el fondo a través de la tributación. Los ejes principales de este pacto o de este acuerdo tributario están, por lo tanto, enfocados en el sistema tributario moderno, en prioridades del gasto público, en la modernización del Estado, impulso para el crecimiento y medidas tributarias, además del seguimiento y la evaluación de políticas públicas. Entonces, considerando el momento en el que estamos y considerando que el gobierno quiere continuar con la agenda para la modificación o la reforma tributaria, es que presenta hoy a nivel nacional, en cadena pública, este pacto fiscal y que debemos contar que además el gobierno se ha reunido, y específicamente el Ministerio de Hacienda a través de su ministro, se ha reunido con empresarios de distintas instancias, de distintas líneas, para conversar justamente sobre este acuerdo y de las medidas que considera este pacto. Sí, el presidente, a propósito de lo que señalaba Tabita al principio, recordó también ese episodio y dijo muy enfáticamente, ustedes saben quiénes no se quisieron sentar a conversar para ir avanzando en esta propuesta, pero también fue enfático en que aquí no se trata de gastar por gastar y señala las prioridades y urgencias de los ciudadanos y las clasifica en 3 grandes grupos: aumento de las pensiones de los adultos mayores con la reforma previsional, reducción de las listas de espera en hospitales y fortalecimiento de la atención en consultorios, además de un desarrollo del sistema universal, y también incrementar la inversión en seguridad ciudadana. Todas, Jorge, prioridades que uno lee constantemente en las encuestas cuando se le realizan a la ciudadanía. A mí creo que lo importante de esto, y tomando en cuenta lo que decía Tabita de esta primera reforma, o la que presentó el presidente, la primera reforma que fue rechazada por la Cámara de Diputados, fueron argumentos políticos los que finalmente determinaron que fuera rechazada. Uno, los argumentos que se plantearon, claro, que en esa época, en ese proyecto, que hablaban de que castigaba a la clase media, también al crecimiento, y lo que resta por desmenuzar un poco en el articulado, digamos, o en el contenido propiamente tal del proyecto actual, qué va a contener para poder convencer a los mismos que en algún momento se plantearon políticamente contrarios a esto. Ahora bien, a mí, o sea, otro detalle, ya no se plantea como pacto fiscal. Ya no se plantea como reforma tributaria. Hay un pequeño juego de lenguaje que uno puede entender. Claro, en esta vez no se va a buscar imponer una postura.
de gobierno, digamos. Claro. Es sentarse a la mesa, Se invita a ser conversemos parte. y De lleguemos hecho, a acuerdos. De hecho, es relevante que el ministro se haya reunido, el ministro de Hacienda se haya reunido con 32 actores distintos antes de llegar a esta propuesta o al anuncio de esta propuesta. Bueno, ha hecho una gira por Justamente, Chile, así ministro. es, y reuniéndose con diferentes actores, y por eso justamente es un pacto que considera al empresariado, al gobierno y a los congresistas también. Entonces se quiere abordar, porque recordemos la oposición, ¿por qué se opusieron? De hecho, y quiénes específicamente condicionaron el apoyo a la reforma tributaria, el contraapoyo, por decirlo así, surgió desde la UDI, y desde la UDI, liderado por Macaya, lo condicionaron el apoyo a la reforma tributaria a la salida del ministro Giorgio Jackson. Eso hay que recordarlo, y se salieron de la conversación justamente condicionándola por la salida de Giorgio Jackson, que es lo que no ha sucedido, y justamente se retaron por ese proceso. Y puede que pase lo mismo. Lo que pasa es que estamos en un momento de algidez política que está bastante fuerte. El gobierno fuertemente cuestionado por el caso convenios, fundaciones, y que lo hace también negociar con una postura que hoy día no es tan fuerte como tal vez incluso lo era anteriormente en la primera reforma. Por eso yo creo que queda todavía mucho por ver. Conocer primero en detalle el proyecto y segundo también cómo van a reaccionar quienes se opusieron en la Cámara de Diputados al primer proyecto de reforma de pensiones, de reforma tributaria que presentó el presidente Boric. Pues, ¿sabes? El otro día me decía un amigo que siempre que se intenta levantar un tema importante para la mayoría de la población, aparece otra temática que la tapa. Y yo creo que al final del día, para el común y corriente de las personas que efectivamente tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a conseguir una hora al consultorio, por ejemplo, o que tiene una pensión por debajo de la línea de la pobreza, no le queda tanto el análisis que hagan los especialistas o que estas discusiones en televisión, ¿cierto?, de los políticos de un lado o del otro, sino que dice, bueno, las cosas siguen igual como estaban siempre en nuestro país, no ha cambiado mucho, y también sacaban esas esperanzas de que va a mejorar la situación. Sí, yo no sé si les pasa, pero es como un poco agotador esto, de estar constantemente discutiendo este tema, constantemente, como dices tú, aparecen temas, se ponen trabas una y otra vez, y es como, y volvemos al análisis de nuevo, y se pierde tiempo finalmente. O sea, estamos, el gobierno, las personas el gobierno que esté, digamos, las personas que trabajan detrás de esto pierden tiempo, porque es una y otra vez estar presentando, una y otra vez estarse reuniendo con distintos actores. Entonces, yo la verdad es que hago un análisis quizá un poco más sentido, digamos, que en esta oportunidad un poco se suban al carro. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo no creo que se esté en desacuerdo con todo. Creo que el cambio de vocabulario quizás puede ser bastante beneficioso, como dice Jorge, y yo creo que hay que tomar las palabras del presidente cuando dice que en definitiva nadie se puede negar a esto, que nadie se queda abajo, que ni el oficialismo ni la oposición, salir de las trincheras y salir de la pelea política chica y avanzar, porque en definitiva hay temas que son primordiales como esto, que hay que avanzar. Y el resto que sí, hay temas que hay que seguir peleando, si eso nadie lo discute, pero no se puede estar entorpeciendo todo lo que, como dices tú, Edgardo, que tiene que ver con el beneficio para todos los chilenos y chilenas. Bueno, en relacionado al tema que viene, que son las pensiones, la última Pulso Ciudadano señala que un 74,1% aprueba la reforma a las pensiones. La mayoría de la gente todavía cree que hay que cambiar, hay que reformar el sistema, que hay que aumentar también las pensiones. Las AFP entraron también al debate ahora, presentándose ante los congresistas. Dato también mata relato, 72% de jubilados recibe menos del sueldo mínimo en Chile. ¿Cuándo vamos a tener pensiones dignas en nuestro país? ¿Quién recoge el guante? Es una pregunta que también, tal como el pacto fiscal, digamos, tal vez deberíamos llamarlo pacto de pensiones. Podría ser una buena apuesta, claro, una buena apuesta, porque también se requiere llegar a acuerdo. Jorge lo dijo, aquí, en medio suelo. Pacto de pensiones. Ahora son dos cosas distintas, el tema de fin al sistema
o fin a las AFP y lo otro de reforma a las pensiones. Claro, mira, como para ordenar un poco la propuesta original del gobierno, la voy a detallar en algunos de los puntos que se plantea la idea original, digamos. Dice, es más amplio el pacto fiscal. Es más amplio el pacto fiscal. Es un poquito más amplio. Aumento de la cobertura y monto de la pensión garantizada universal. Parte de la cotización adicional del 6% de los empleadores se utilizará para incrementar las pensiones actuales. Para los futuros jubilados, esto es rescatado de una presentación de gobierno, vendría, obviamente, el aumento del ahorro acumulado en las cuentas individuales producto de la cotización individual del 10,5 de los menores costos de administración, mayor rentabilidad y menos lagunas previsionales. El aporte de los empleadores crea un seguro social que genera múltiples beneficios y contribuyen a mejorar las pensiones a futuros jubilados. Mire, es más o menos eso. Dice, se crea un nuevo componente, como lo señalé, de seguro social financiado por los empleadores del 6%. Esto es en el caso que se apruebe, digamos, y sin cambio, porque, bueno, o sea, aquí lo que hay de fondo es, o la piedra de tope es el llamado 6%. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace? Tenemos, claro, el gobierno hoy día ha manifestado una apertura, digamos, para que este 6% surja de una división, el 6% de las cotizaciones vaya de forma íntegra al cotizante, no una división de 4 para este y 2 para el fondo común, que fue la última propuesta del gobierno. Esa fue la última propuesta del gobierno. Que este 6% quede que este aporte, un 4 quede para el cotizante y un 2% vaya a este fondo común que es solidario para, por supuesto, toda la gente y que está en menores ingresos, digamos. Claro, aquí está de fondo la idea de que el que gana más dinero, por supuesto, puede hacer un aporte mayor a este fondo común destinado a quienes tienen menos. O sea, todo tiene que ver con tocarle el bolsillo al otro, ¿cierto? O al empleador o a la billetera fiscal. Parece que hay consenso en que el trabajador o la trabajadora no, pero sí que pueda repartirse. Ahí está la disyuntiva. Y lo otro también es la libertad de elección de quién administra tus cotizaciones, porque se plantea la creación de una AFP estatal. Entonces, claro, por un lado también se plantea si efectivamente esa AFP estatal va a ser y va a tener éxito. Claro, si entra el sistema, ¿qué impacto va a tener sobre el resto? Claro, y cómo también, no sé, se puede pensar que hay una crítica eterna a las empresas que están administradas por el Estado, que siempre se cuestiona su eficiencia. Como por ejemplo las concesiones de carretera, tenemos el caso de la Ruta a la Madera. También es otro punto que se pone como en discusión encima de la mesa. Ahora, acuerdo, yo creo que para todos también es como clave que se llegue pronto y podamos mejorar. Ya, pero dato mata relato, y la rentabilidad que prometieron no se cumplió. No se cumplió, no se ha cumplido ni se va a cumplir. Y es justamente por lo que promueven este cambio, porque en realidad el sistema previsional actual, en su forma de capitalizar individualmente, es que no funciona. Y no funciona por varias razones, porque existen lagunas previsionales de parte de algunas personas, porque hay alta informalidad en el mercado laboral en el país, porque hay bajos sueldos en comparación con sueldos muy elevados que acumulan la riqueza en Chile y que no es un sistema que solidarice con el que gana menos y por lo tanto cotiza menos. Y además tenemos un crecimiento paulatino y muy relevante en el país de envejecimiento de la población. Entonces, cada vez más personas se están pensionando y se están pensionando muy mal. Entonces, el sistema no está dando. Necesita un cambio de manera urgente. Sí, o sea, bueno, las cifras son bien desalentadoras en general cuando uno las empieza a leer, aunque constantemente se están nombrando. Pero, por ejemplo, lo que pasa con nosotras las mujeres. Un ejemplo es como súper claro. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, mi mamá nunca cotizó.
mi mamá dueña de casa. El que cotizó siempre fue mi papá. Y las cifras son menos de la mitad de las mujeres cotiza por más de 20 años. Sí. Es solo el 54% que logra recibir una pensión financiada con su ahorro. Y pensemos de ese 54%, ¿cuál es una pensión realmente digna? Porque convengamos que muchas mujeres que son jefas de hogar, que estamos hablando hace 20 años atrás, los trabajos para las mujeres no eran en porcentaje los mejores ni tampoco los mejores pagados. Claro. O sea, entonces, en el actual sistema las mujeres también son las más perjudicadas. Sí. Por supuesto, sí, es un tema... Porque hay muchas mujeres que no cotizan. Que no cotiza. Entonces, y hay temas que hay temas paralelos también que de repente tienen que entrar en el análisis o que están, que tiene que ver, por ejemplo, si se aumentan las pensiones para las personas, se está hablando que el 3 de cada 10 personas en el 2050 van a tener 80 años. Entonces, si estamos hablando que además van a tener pensiones pequeñas, pero no se solucionan otros temas, por ejemplo, el tema de la salud, por ejemplo, que tengan que ir a comprar medicamentos que son extremadamente caros, digamos, el tema sigue y va en aumento y no se ve solución en el horizonte, digamos. Otro dato respecto de las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres reciben en promedio como pensión sobre los 478.000 pesos, mientras que las mujeres reciben en promedio 303.000 pesos. La diferencia es más de 100.000 pesos, 150.000 pesos, si saco rápido las cuentas. Pero más allá de los promedios, la mitad de las mujeres recibe solo 214.000 pesos de pensión. Entonces, las cifras son desalentadoras. Para cerrar, Jorge. Solamente también aportando un par de datos, sobre todo en Biobío, digamos. La superintendencia respondió a Diario Concepción datos en relación a cuántas personas pensionadas y pensionados beneficiaría esta posible reforma de pensiones. Más de 144.000 beneficiarios que hoy día están pensionados podrían obtener aumentos en su sueldo. Recordemos que también, otro dato, que hay 193.000 personas que actualmente reciben la pensión garantizada universal en Biobío. Y eso significa un desembolso para el Estado de casi 40.000 millones de pesos. Solidariamente todos podríamos cooperar para que esas pensiones mejoraran, digamos. O sea, ahí está la idea de fondo de esto. Perfecto. Como si no nos faltaran problemas, la basura es uno que está afectando a gran parte del país. Es la temática que vamos a abordar con un interesante invitado. A la vuelta de esta pausa, somos Medios SUDEC, ya regresamos. Medios SUDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios SUDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radiodec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC,
el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso en Medios UDEC a través de las pantallas de TVU. Somos el grupo de medios de la Corporación Universidad de Concepción y vamos a presentarles de inmediato a nuestro próximo invitado porque la basura es un problema que está generando complicaciones en distintos puntos de Chile. Doctor Ricardo Barra, director del Centro EULA de la Universidad de Concepción, además, cierto, parte de la Facultad de Ciencias Ambientales de nuestra casa de estudio. Lo vamos a saludar, ya está instalado en la mesa. Dejó su cupo Paz Moraga, directora de la radio, para que podamos conversar con usted. ¿Cómo le va, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Galo, por la invitación. Encantado de poder conversar con ustedes esta noche. Bueno, tenemos otra gráfica que habla de las líneas de investigación de nuestro invitado. Pasamos a revisarla inmediatamente para que abordemos esta temática de la basura. Cambio global, sociedad, agua, contaminación, tecnología y remediación del agua, química, toxicología ambiental, algunas de las materias, ¿cierto? Pero el día de hoy nos convoca esta bomba de tiempo, los extensos traslados de residuos entre las localidades y lo que parece ser un problema de alto impacto. Ricardo, ¿cómo ves esta problemática de la basura en términos generales? Bueno, el problema de la basura es un problema de la modernidad, ¿no? Que tiene que ver un poco con la escala en la que ésta se genera. Cuando nosotros partimos en el Centro EULA, en Concepción, botábamos medio kilo de basura por habitante por día. Hoy día es de 1,2 kilos por habitante por día. Y eso tiene que ver también con la prosperidad. En la medida que los países se van haciendo más prósperos, ¿no es cierto?, van teniendo más recursos, ¿no es cierto?, van accediendo a más bienes y servicios, la cantidad de residuos que se elimina es mayor. O sea, disculpa, el problema no es qué hacemos con la basura, sino que el problema es que estamos generando mucha basura. Estamos generando mucha basura, que es lo que nos lleva finalmente al problema de qué hacemos con la gran cantidad de basura que generamos, ¿ya? El tema está en que, en realidad, en lo que eliminamos tenemos una cantidad importante de recursos. Yo creo que uno de los vocablos que vamos a tener que cambiar en el futuro tiene que ver con eso, con que lo que estamos eliminando hoy día como basura son recursos, muchos recursos, ¿no? Y que son tremendamente valiosos. Entre ellos recursos que municipios como Santa Juana, La Pintana y otros en Chile han descubierto que pueden reutilizar, como por ejemplo la materia orgánica. El 60% de la basura que botamos cada uno de nosotros en nuestras casas es materia orgánica que se biodegrada y que puede ser compostable, es decir, se puede transformar en un fertilizante tremendamente potente para los jardines, para nuestras huertas, para la agricultura, ¿ya? Entonces ahí hay una oportunidad, o sea, así como se nos aparece el gran volumen de basura que tenemos, ¿no es cierto?, y ya algunos municipios se dieron cuenta hace muchos años, ¿no?, de poder retirar la fracción orgánica de esto que se pueda degradar, ¿no?, y transformar esta basura que iba antes al vertedero, al relleno sanitario, ya con emisiones de gases de efecto invernadero, con todos los efectos, digamos, en el cambio climático que tenemos, en volver a reducirlo, reutilizarlo, ¿no es cierto?, como un fertilizante, ¿ya? Y esa es una práctica que se puede hacer con dos estrategias en Chile. Una estrategia centralizada, como la que usa Santa Juana, ¿ya? Es decir, recolectan selectivamente la materia orgánica, por lo tanto eso requiere que la población tenga la disposición, cada uno de nosotros en nuestras casas, de separar la basura. Nosotros hicimos un estudio muchos años atrás en Concepción, de ver si la gente estaba dispuesta a poder separar la basura en su casa, y yo creo que prácticamente el 90% de la población nos dijo que sí, ¿no?, de que se puede separar la basura en la casa. Y separando la basura en la casa, fíjense una medida que es relativamente sencilla,
segregando la recolección de estos residuos, ¿no es cierto?, se puede mejorar mucho la gestión de los residuos a nivel domiciliario. ¿Ya? De manera que el separar la basura en la casa, saber lo que es orgánico, lo que no, lo que se puede degradar, etcétera, es un proceso educativo. Yo lo hago en mi casa, entonces yo veo cómo mis hijos ya saben lo que va en un tacho, lo que va en el otro, lo que se puede reciclar, lo que no se puede reciclar, ¿no? Y de forma que este es un proceso, digamos, que podemos ir desarrollando con las familias, como se hizo en Santa Juana, ¿no es cierto?, donde por lo menos la gente que vive en el casco urbano de la comuna, ¿no?, todos los días martes pasaba, sabía que tenían que eliminar, digamos, su residuo orgánico, y esto es factible, ¿ya? Y colectar esta cantidad de residuos que se genera a nivel central, ¿no? Concepción tiene otra estrategia, que yo no sé si ustedes conocen, pero es que la estrategia de las composteras domiciliarias, es decir, ellos llevan una solución a la casa, ¿no es cierto?, donde tú puedes en la casa reciclar la materia orgánica con una compostera familiar, digamos, o individual, ¿ya? Esas son dos estrategias que tienen pros y contras ambas, ¿no? Digamos, pero que en general son alternativas viables que hoy día, con el nivel de desarrollo que tenemos en Chile, se pueden implementar muy fácilmente, con un costo que no es tan importante, ¿no?, y que nos permitiría reducir, fíjense ustedes, lo que estaríamos reduciendo, el costo de transporte, ¿no es cierto?, el volumen que hace que los vertederos y rellenos duren cada vez menos tiempo, porque ese es el problema que tenemos, ¿no? Y yo me recuerdo haber hecho en el EULA un seminario el año 2018, donde ya advertíamos, señores, en 2023... se cierran, colapsan varios vertederos, ¿qué vamos a hacer? Y así se cumple. Mira, Ricardo, tenemos el siguiente esquema para poder compartirlo con toda la gente. Me voy a poner de pie, permiso. Esto es a lo mejor lo que hemos estado haciendo y de mala manera en nuestro país, porque hay que señalar que hay otros países, ¿cierto?, que van a la vanguardia y que hoy están manejando los residuos de otra forma. Este es el esquema lineal que ha seguido nuestro país con el tema del tratamiento de los residuos. Señor director, por favor, cuando usted quiera, gráfica, tomamos el producto, ¿cierto? Luego se produce, se usa y se desecha, así, lineal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que debería ser? Una alternativa, la planteamos y luego la podemos analizar. El modelo circular, por ejemplo, vamos con la otra gráfica, ¿cierto?, que da cuenta de lo que están haciendo otros países. Regenerar los sistemas naturales, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño y mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible. ¿Cómo se lee aquello, Ricardo? Bien, yo creo que esta es una de las grandes transformaciones que hoy día tenemos que hacer en la sociedad mundial, planetaria, digamos, ¿ya?, pero también en la sociedad chilena, por cierto, que es transformar nuestro sistema lineal de producción en un sistema circular, es decir, cómo nosotros imitamos cómo los ecosistemas trabajan. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes si alguna vez han visto que un bosque nativo produzca basura, ¿ya? Y no. ¿Por qué? Porque todo lo que se recicla, ¿no es cierto?, lo que un organismo muere, ¿no es cierto?, se descompone, pasa a ser nutrientes, se incorpora a la vegetación, etcétera, y es todo un ciclo de un uso muy eficiente de la materia y la energía en los ecosistemas. Entonces, yo creo que nosotros como humanos tenemos que aprender un poco de eso. ¿Cuál es el problema? Que hemos ido complejizando muchos materiales, ¿ya?, y que es muy difícil hoy día, con los niveles de tecnología y de materiales que tenemos, reciclar muchos de los productos que tenemos hoy día incluso, ¿ya? El plástico, por ejemplo, el otro día leía un estudio, ¿no?, que es un problema global hoy día, ¿no?, por la contaminación con plástico que observamos en todo el planeta. Nosotros hemos hecho estudios en la Antártica, donde también han llegado allá fibras, microplásticos, etcétera. Lo que tenemos en nuestro organismo. Lo que tenemos en nuestros organismos, probablemente. Se descubrió hace poco sangre, microplásticos en sangre, etcétera, ¿no? Es un material tremendamente noble, ¿no?, que ha prestado servicios innumerables al desarrollo humano, ¿no?, pero que nos tiene en un problema de gestión muy complejo hoy día. ¿Qué hacemos con el plástico al final de su ciclo de vida útil? Porque es un material que dura mucho, es muy persistente, se va degradando, se descompone, y yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. En Suiza apareció un artículo hace unas semanas atrás donde ellos indicaban que con la tecnología de manejo de residuos que tiene, que es un ejemplo para todo, debería ser cómo hacen en Suiza para gestionar los desechos, donde tienen una tasa de reciclaje del orden del 70%. ¿Ya? Enorme. ¿Ya? En Chile estamos entre el 1, 2, 5, depende del tipo de material. Pero es tan la complejidad, ¿no es cierto?, que tenemos ahí un problema que viene con el diseño. Por eso en la figura que mostraba Galo hace un rato, ¿no?, decía el diseño. Tenemos que empezar a pensar en los productos desde el diseño, de qué voy a hacer yo con este vaso una vez que termine
su ciclo de vida útil. Pero también si pensamos en los modelos, en los modelos de reciclaje o de recuperación de ese material, porque siguiendo el ejemplo de Santa Juana, que es un modelo centralizado en el fondo, que la municipalidad pone servicios de recolección de producto orgánico en este caso. Pero nosotros también en las casas reunimos todo este plástico, botellas, vidrios, papeles, que muchas veces tenemos que hacer un recorrido largo para llevar todo ese material a centros de acopio, que por lo demás son muy pequeños, que muchas veces están además saturados de basura. Claro. Sí, además saturados de basura. Entonces, ¿qué falta a nivel de organizaciones públicas o de voluntades políticas como para generar estos sistemas centralizados? Quizás. Yo creo que Chile ha ido avanzando. Nosotros tenemos hoy día una ley que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que está motivando muchas de las cosas que estamos observando hoy día, ¿no? Que empiecen a existir una formalización en los cartoneros, los que recogían los cartones, digamos, se llaman recicladores de base, y la idea es formalizar estas agrupaciones de recicladores de base para que dignifiquemos un poco el trabajo que hacen y los veamos como verdaderos recolectores de recursos, no de basura, ¿ya? Lamentablemente eso se ve un poco impedido porque todavía no hemos ido generando, la ley aspira a eso, a generar un circuito virtuoso, ¿no? De generar oportunidades de negocio para que la gente pueda vender esos productos a un mercado centralizado de adquisición de cartón, de vidrio, de lata. Fíjense usted que todos los materiales que estoy nombrando son en general materiales simples. Lo que podemos reciclar hoy día, en general, son materiales de composición simple. El vidrio, las latas de aluminio, el cartón, ¿ya? Cuando empezamos con el plástico, empezamos con algunos problemas. Hay algunos plásticos que se pueden reciclar, otros que son más difíciles, no solo por el contenido de plástico, sino porque lo que se agrega al plástico. Como el plástico es un material tremendamente versátil, tenemos plásticos duros, blandos, con un sinnúmero de aplicaciones que yo creo que van a ser muy difíciles de eliminar, si es que queremos cero plástico, digamos, en el corto plazo. Pero fíjense ustedes en el buen ejemplo que Chile hizo con la ley Chao Bolsas Plásticas. Ese fue un ejemplo de que cuando uno tiene una alternativa, ¿no es cierto?, que es viable, el producto se puede fácilmente reemplazar, ¿no? Y hoy día todos vamos a nuestro supermercado con nuestra bolsa reciclable, ¿ya? Ese es un ejemplo de que una política pública puede tener un impacto siempre y cuando nosotros tengamos un reemplazo que sea viable, ¿ya? Y ahí la política tiene mucho que promover, digamos, ¿no? Es más difícil, alcanzar esos niveles de reemplazo con plástico, por ejemplo, de uso médico, ¿ya? Donde no tenemos hoy día alternativas viables de poder reemplazar un montón del plástico que se usa con fines médicos y que evitan, por ejemplo, la transmisión de enfermedades, ¿no? Lo vimos nosotros en la pandemia. Ya, gran parte de los residuos que generamos en la pandemia, ¿no es cierto?, eran de naturaleza plástica. O sea, más que nada era como plantear usted lo señala, 2023, era un plazo fatal, digamos. Estamos en el 2023, no se avanzó lo suficiente, digamos. Tenemos municipios que van a dejar su basura a la región de Ñuble, con costos elevadísimos también que tiene que desembolsar el Estado para poder trasladarlos. Corto y mediano plazo. ¿Qué se puede hacer como para resolver en el corto, mediano y largo plazo? Porque yo sé que el compostaje funciona, pero... Pero claro, requiere un tiempo de implementación. Digamos. Lo que pasa es que ya estamos atrasados. Es el drama, ¿no es cierto? Nosotros desde la ciencia habíamos advertido hace muchos años las alternativas que habían para el manejo y gestión de residuos, sobre todo a nivel urbano y domiciliario, porque la población aumenta y al aumentar la población aumenta también el consumo y las basuras. Pero aquí es un trabajo que yo creo que tiene que ir tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿ya? Para hacer una política exitosa en términos de gestión de residuos. De arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, controlando, entregando los recursos, reduciendo los subsidios perversos, etcétera, digamos, a la generación de residuos, porque en Chile lamentablemente hoy día existen todavía, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar, por ejemplo, microbasurales sin que nadie haga nada, salvo el municipio local que tiene que gastar la plata para poder recuperar o retirar los residuos de un lugar, ¿no es cierto?
De manera que yo creo que hay una oportunidad aquí, ¿no es cierto? Pero esta requiere, yo siempre lo digo, ¿no? de una mucha mayor colaboración entre el sector público, por un lado, ¿no es cierto? Y los municipios en particular, que son los responsables de la gestión de la basura a nivel doméstico, ¿no es cierto? El sector productivo, ¿no? Que tiene enormes posibilidades de utilizar desechos que ellos eliminan en productos para otros sectores productivos. Yo me imagino, por ejemplo, ¿no? y era una alternativa que se está visibilizando, todas las cenizas que se generaron producto de la quema del carbón en las termoeléctricas, ¿no es cierto? Que es un material inerte, ¿no es cierto?, que puede ser incorporado, por ejemplo, en el concreto, en la fabricación de concreto, hormigón, etcétera. Entonces, ir visibilizando oportunidades de reuso, de reducción, de reciclaje, digamos, en materiales de producción que tienen un ciclo de vida más o menos largo, el concreto, el hormigón, las construcciones, etcétera, ¿no? De poder introducir ahí material que pueda ser útil para el desecho. El plástico incluso se está viendo hoy día como una posible alternativa porque es un excelente material aislante, ¿no? Tenemos severos problemas de contaminación atmosférica en nuestras ciudades, producto de que las casas están mal construidas, necesitamos quemar mucha leña para mantener un confort térmico dentro de las viviendas, pero que, ¿no es cierto?, mejorando las condiciones de constructibilidad, ¿no es cierto?, descubriendo nuevos materiales, etcétera. Hay oportunidades y también hay una segunda mirada también a los productos que, por ejemplo, en la misma región tenemos. Nosotros tenemos un proyecto en el EULA donde estamos viendo la factibilidad, por ejemplo, de usar el antiguo carbón, el carbón que ya nadie quiere quemar, ya no para quemarlo, sino como un material que limpie aguas, por ejemplo. ¿Ya? Oye, profesor, los incentivos, porque claro, uno puede pensar que una empresa X produce A y desecha B. Yo desconozco si existe legislación que diga que si toma A y desecha, toma el desecho, lo toma y lo recicla. ¿Hay un incentivo en eso? Ahora apareció un incentivo con la ley de responsabilidad extendida del productor porque hay productos que son prioritarios, que las empresas tienen que reciclar. Los neumáticos que veíamos ahí en las imágenes, ¿no es cierto?, son uno de los productos prioritarios. Las baterías, otro producto prioritario, que es obligación entregarlo a un reciclador. ¿Ya? De manera que ahí se empieza ya a generar, ¿no es cierto?, una oportunidad. De los neumáticos usted puede hacer una pirólisis, que es quemarlo a altas temperaturas, sin emisiones muchas. Los ingenieros trabajan mucho en eso y generar materiales aislantes, materiales para la construcción, etcétera, ¿ya? Es decir, darle una segunda vida a estos materiales sin la necesidad de recurrir a la naturaleza para poder extraer el caucho, los materiales con los que se hacían los neumáticos antiguamente. No sé si tenemos el mapa, señor director. Queríamos mostrar Hidronor y Semarc, ¿cierto? Emblemáticos lugares de acopio acá en nuestra zona. Me voy a trasladar nuevamente acá al wall, solamente para situarlo, porque sabemos que esto está ocurriendo en todo Chile, la saturación de estos lugares. Semarc en Penco, ¿cierto? Tenemos acá en todo lo que es Concepción, ruta 150 hacia Penco, y podríamos ir, por ejemplo, por la ruta de Litata. Si le hacemos una ampliación ahí al zoom, vamos a poder ver ese lugar. Que es súper cercano también a las urbes, ¿cierto? Acá sí. Está muy cerca de Penco, ahí está Semarc. Y el otro es Hidronor, que es en Copiulemu, que también está teniendo muchos problemas. Ahí lo vemos, a un costado también de la ruta, y por supuesto todo esto es con las piscinas de decantación, todo el proceso que se hace de compactación, dentro de lo que puede hacer también esa empresa. Lugares como esto en Chile hay menos de 50, pero sí, ya, ¿cierto?, son súper escasos por lo que comentábamos al principio, la cantidad de basura que estamos produciendo. Entonces, quizás ahí hay que apuntar una de las posibles soluciones o que aporte a una solución definitiva. Tenemos que revisar nuestro modelo de consumo, ¿no es cierto? Nosotros como consumidores tomamos muchas decisiones, ¿no? Y yo siempre pienso, cuando voy con mi señora al supermercado, siempre me dice, lleva esto que tiene menos plástico. Yo digo, oye, pero si esto viene en 3, pero tiene más plástico, llévalo aparte. Tenemos, ¿no?, menos plástico, ¿no es cierto? Haz la reflexión. Crear un hábito ahí. Crear un hábito de consumo, ¿ya? Porque claro, los supermercados nos dicen que ellos están en la lucha contra el plástico, ¿no es cierto? Nos entregan bolsas de plástico, pero todos los alimentos vienen en plástico y uno de nuevo se llena de plástico en la casa, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una labor y yo creo que ahí hay iniciativas bastante innovadoras que están apareciendo sobre nuevos tipos de empaques, empaques biodegradables, etcétera. Hay una oportunidad ahí también para el sector de envases y embalajes, ¿no es cierto?, de cambiar y transformar. Y yo lo he visto ya, esa transición se está observando ya. El Plumavit, que es un material plástico también, ¿no?,
y bastante tóxico por lo demás, genera un montón de residuos. Y hoy día ya los productos ya no vienen en el Plumavit que yo conocía, sino que vienen en cartón o en otros materiales, digamos, que puedan resistir cumplir las mismas funciones del Plumavit en el almacenamiento de productos, el transporte y servicios. ¿Cómo pasa? O sea, no pasaba, perdón, me acordé el tema de los incentivos, no solamente para empresas, en los hogares, porque se plantea el tema de la educación como clave. ¿Cómo educamos y cómo hacemos tomar conciencia que efectivamente tenemos que reciclar, separar la basura? Pienso, volviendo al tema de los incentivos, ¿no sería bueno plantear algo relacionado con el cobro de la basura? Que no se cobre en hogares o se disminuye ese cobro. Yo creo que ahí los municipios tienen una tremenda oportunidad. Por ejemplo, la familia que recicle, y el municipio certifica que la familia está reciclando, está asociada al plan de compostaje municipal, ya sea centralizado o individual, ¿no es cierto? Yo le podría descontar cuando le toque pagar el permiso de circulación o cuando tenga que pagar sus contribuciones, ¿no es cierto? Hacer incentivos, generar incentivos, digamos, de manera que la gente pueda también sentirse parte de un proceso, pero a la vez tener beneficios. ¿Ah? Porque claro, el beneficio que uno tiene de eso es un beneficio planetario, un beneficio para la comuna, digamos, uno no lo ve en términos tan individuales, ¿no? Pero que yo creo que ahí hay oportunidades de abrir, ¿no es cierto?, una serie de beneficios, incentivos, ¿ya? Pero también tenemos el clásico problema de las escalas, ¿ya?, de los volúmenes de residuos que se generan. Nosotros pensamos, por ejemplo, que en el caso de Santa Juana podía... Santa Juana, digamos, tiene este sistema, o tenía este sistema de compostaje municipal, ¿no es cierto?, pero que no era negocio, ¿no? Se gastaba mucho y claro. Se transformó en un gasto. Claro, era un gasto. ¿Ah? Entonces, ¿de qué forma? Y de eso nos preguntaban a nosotros, ¿de qué forma se podían generar oportunidades de que esto fuera más sustentable, ¿no es cierto? Y hay varias oportunidades allí. Una posibilidad, por ejemplo, es que del compostaje pueda salir un producto que se pueda vender, ¿ya? O sea, generar un compost de tal alta calidad. Ese es nuestro objetivo, digamos, generar un compost de muy buena calidad de manera que esto se pueda ofertar en Sodimac, en los negocios del retail, ¿ya? Y que pueda servir para fertilizante, como se vende la idea, muchos productos en el retail, ¿no? Pero para llegar a un punto así, ¿requiere mucho tiempo? No tanto, requiere más tecnología, diría yo. ¿Ah? Requiere un poquito más de conocimiento, de tecnología, y de incorporar también en el proceso de compostaje, digamos, quizás algo más de maquinaria, que es lo que hoy día teníamos disponible. Pero eso tiene que ver con el aporte que podemos hacer nosotros desde la investigación, y hay un aporte tremendamente directo, y que ya hoy día esas tecnologías existen, el proceso es muy bien conocido, los beneficios son cuantificados, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy día tenemos esa oportunidad, fíjense ustedes, de reducir la mitad de la basura que se va a los vertederos. Sacar esa corriente de desechos, ¿no es cierto?, y transformarla en un tremendo recurso. ¿Cuántas toneladas de basura produce? Es un dato que yo estuve tratando de averiguarlo en Biobío, por ejemplo. ¿Cuánto producimos? Yo no me cuenta, pero ahí habría que sacar los habitantes de Biobío por 1,2 kilos por... Exacto, 1 millón de habitantes son más o menos, sí, 1,2. Fíjense. Y el 60% es materia orgánica. 1 millón de kilos. Y el 60% es materia orgánica. 1.200.000. Sí, lo que me pasa a mí es que siento que se endosa muchas veces la responsabilidad al ciudadano común y corriente. ¿Qué pasa en esta materia en ámbito legislativo, también de política pública? Porque aquí cambia, disculpe Ricardo, cambia el gobierno y se cambia también la agenda en torno a diversas materias. Yo creo que la política de gestión de residuos domiciliarios debe ser una política de Estado, pero de largo plazo, digamos. Pero yo creo que algo de eso está cambiando por la presión ciudadana. Fueron los ciudadanos de Concepción, en particular mi junta de vecinos, la que le pidió al alcalde una audiencia para decirle, señor alcalde, nosotros somos parte del problema, pero también queremos ser parte de la solución. ¿Compostera municipal o no? Sí. Y la junta de vecinos, Plaza Perú Diagonal, ¿no es cierto?, tiene una compostera aquí en el Parque Ecuador, ¿no es cierto? Y se consiguieron un camioncito que todos los miércoles estará aquí en la Plaza Perú recibiendo a aquellos que no puedan tener espacio en su casa, la gente que vive en departamentos, ¿no es cierto?, que lleve su residuo orgánico el miércoles al camioncito que hace la pega de llevarlo, digamos, a la compostera municipal. Entonces, yo creo que hay una suerte de sensibilidad. El alcalde, recuerdo, porque presencié esa instancia, ¿no es cierto?, se mostró al principio un poco, decía, bueno, me viene a cuestionar, pero en el fondo se ve la posibilidad y la oportunidad de colaboración entre la sociedad, ¿no es cierto?, el
que gestiona el retiro y la disposición final de la basura, que es el municipio, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos tremendas oportunidades de poder avanzar aún más, ¿ya? Pero esto tiene que ser participativo. Esto no es solo resorte del municipio ni de los ciudadanos por sí solos, sino que tenemos que aquí encontrar las vías de colaboración para finalmente resolver un problema que nos aqueja a todos. Bueno, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Tenemos una declaración del encargado del Gobierno Regional de División y Planificación de Desarrollo, Blas Araneda. La vamos a compartir en nuestras redes sociales para que la puedan revisar. A propósito también de qué está haciendo el GORE en esta materia. No nos alcanzó a llegar para emitirla en esta entrevista. El GORE va a hacer una estrategia regional de residuos que ojalá incorpore todos estos elementos. Muy bien, Ricardo Barra, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Sea una primicia. Jorge Enríquez, Tabita Moreno, será hasta el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Que tengan buena noche. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, muy buenas noches. Esto es Medio Sudec. Nuestro capítulo queda alojado en el canal de YouTube TVU. Hasta la próxima. Medio Sudec.